cuando se estaban peleando, pues llegó padre de uno, hijo de mi corazón. José Pascual Antonio Aguilar Barraza, conocido como Antonio Aguilar, fue un cantante y actor mexicano. Su discografía ha sobrepasado los 160 álbumes, con venta de más de 25 millones de copias. Al despuntar la década de los 50, debutó como actor en el cine. Es conocido por dar a conocer aún más la charrería mexicana. Es por eso que se lo conoce como el Charro de Oro o el Charro de México. Uno de sus mayores reconocimientos fue el haber sido nombrado Gran Mariscal del Desfile de la Independencia de México, en Los Ángeles, California, donde le entregaron las llaves de la ciudad en los años 1973, 1974 y 1996. Pero las cosas se complicaron una vez llegado junio de 2007. El cantautor había sido internado por una fuerte infección pulmonar a sus 88 años de edad. Ya contaba con una operación de marcapasos y al haber llegado al hospital en muy malas condiciones, de inmediato se le propició un tratamiento intenso para ayudar a sus pulmones. Estuvo hospitalizado un total de 14 días, lo cual derivó en una neumonía muy grave. Durante aquellos días, todos los fans mexicanos y de otras nacionalidades se encontraban para darle fuerzas y aliento al Charro de México. Pero las cosas, lamentablemente, no parecían mejorar. La neumonía debilitó demasiado al Charro, afectando su funcionamiento renal y pulmonar. Era el 19 de junio de 2007. Aquel triste día el silencio invadió todas las calles de México, porque se había ido uno de sus más grandes ídolos, aquel que puso la charrería en lo más alto. Se marchó debido a una neumonía grave, pero no se fue sin dejar nada, nos dejó su música y un ejemplo de lucha. Antonio Aguilar era la cara más importante y el patriarca de la dinastía Aguilar. Al día de hoy, habiendo pasado casi 15 años de su muerte, sigue siendo el referente y representante de la música ranchera. Por eso te pido que conozcas más detalles de su partida y su increíble camino al éxito. Antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas y active la campana para no perderte más hechos históricos como este. Antonio Aguilar, muy conocido como el Charro de México, fue una persona muy querida y reconocida dentro del ámbito de la música. De hecho, llegó a ser el gran referente de muchos artistas de la música ranchera, a la par de su esposa y también conocida cantante, Flor Silvestre. Dejó un importante legado en México, pero como toda historia tiene un comienzo, este empieza el 17 de mayo de 1919. Para muchos, Aguilar vivió su infancia en lo más hermoso entorno que puede tener una familia mexicana. Nació en Villanueva, Zacatecas. Creció en una muy buena posición, en una soñada hacienda construida en 1596. Vivió junto a sus 6 hermanos y que llevaba el nombre de la Casa Grande de Tayahúa, de su padre Jesús Aguilar. Antonio Aguilar heredó el amor a su tierra y sus costumbres, la palabra del hombre y la habilidad para montar a caballo. Los padres de Antonio Aguilar, Jesús Aguilar y Ángela Márquez Barraza, ambos oriundos de Villanueva, tuvieron otros 6 hijos: José Roque, Salvador, Guadalupe, Luis Tomás, Mariano y Josefina. Su madre cantaba en una iglesia en Villanueva y es ella a quien atribuye a Antonio su vocación por el canto. Siendo adolescente, su tío adinerado decidió pagarle la carrera de aviación en Nueva York, pero al enterarse de que entró en la academia de canto, La Gran Manzana, este le retiró todo su apoyo. Las vueltas de la vida no tardaron en llegarle de manera indirecta. La fortuna que su familia cosechó estaba empezando a escasear, debido a que su padre decidió ser garante de su hermano, Eduardo, quien falleció con muchas deudas. Su padre decidió pagarlas todas. Este fue sin lugar a dudas una lección de vida para el pequeño Antonio. Al haber pagado todas las deudas, la familia Aguilar quedó prácticamente en la calle,
por lo que Antonio junto a sus hermanos tuvieron que empezar a trabajar desde temprana edad. Antonio estudió canto desde 1940 hasta 1941 y al terminar decidió trabajar en Tijuana. En 1946 regresó a Ciudad de México, donde continuó sus estudios musicales, y gracias a eso, su repertorio se expandió, ya que podía cantar música operística y popular. Empezó cantando boleros, pero después optó por cantar canciones populares con el traje de charro, el traje clásico de jinete mexicano, que le volvería popular. Todo este arduo trabajo le permitió poder ahorrar hasta juntar lo necesario para comprar un cabaret, ubicado en pleno Paseo de la Reforma, en el centro de la Ciudad de México. Bajo su administración, el cabaret se convirtió en el número 1 en entretenimiento de la ciudad. Luego de un tiempo, Antonio se dio cuenta de que el cabaret no era el ambiente en el que quería estar y decidió regalárselo a sus empleados. El mayor sueño de Antonio era ser un cantante reconocido, y tanto había luchado por su sueño que al final, el 22 de julio de 1950, gracias a la ayuda del popular locutor de radio Álvaro Galvez, conocido como Bachiller Galvez, se le brindó la oportunidad de brillar en la cadena XEW. En julio de 1950 debutó en la radio, una de las estaciones de radio más antiguas de la Ciudad de México, además de ser una de las más escuchadas del país, y fue el comienzo de su enorme trayectoria musical. De inmediato fue convocado para participar del programa Música a Bordo en la televisión. Inquieto artísticamente, el charro fue por más y tocando puertas con el gran apoyo que le daba su carisma, talento y éxito musical, buscó y logró el ingreso a la industria del cine. Su incursión en el cine se produjo de la mano de Pedro Infante con pequeños papeles, y no fue hasta 1952, con la película El canto Susano, cuando obtuvo su primer trabajo importante. Después participó en 2 largometrajes más, Un rincón acerca del cielo en 1952 y Ahora soy rico en ese mismo año. Antes de firmar en 1953 como actor exclusivo de Filmex. En 1956 recibió su primer papel estelar en Tierra de Hombres, de Ismael Rodríguez. La carrera de Aguilar como actor se recuerda por sus múltiples comedias rancheras, además de su predilección por interpretar personajes históricos y populares mexicanos como Heraclio Bernal, Panfilio Natera, Benjamín Argumedo, Emiliano Zapata, Felipe Carrillo y muchos más. También actuó al lado de grandes estrellas como el actor español Joselito, la mexicana Sara García y el estadounidense John Wayne. A mediados de los años 60 fue argumentista y guionista y produjo un número importante de cintas, entre ellas varias de las que fue protagonista. Aguilar conoció a su primera esposa, la bailarina y actriz Otilia Larrañaga Villarreal, en la emisora XEW. Compartieron créditos en las películas Mi papá tuvo la culpa y Reventa de esclavas, pero el matrimonio no duró tanto que digamos, si bien se divorciaron algunos años después. Antonio Aguilar firmó La huella del chacal, su primera película con Flor Silvestre. La relación sentimental entre ambos artistas inició durante el rodaje de la película La rebelión de la sierra en 1957. Se casaron por civil en 1959 y un año después nació el primogénito, el cantante y actor Antonio Aguilar. El segundo hijo del cantante y actor Pepe Aguilar nació en 1968. El Charro de Oro incluso llegando a afirmar que Don Neto y Aguilar eran compadres y que el cantante se escapaba cada vez que estaba en Guadalajara para cantar en fiestas privadas rancheras y corridos. Rumor que toma más fuerza por la canción de Antonio Aguilar, uno de los primeros narcorridos, para muchos llamado Lamberto, de la década 60 y 70, ejecutado el 28 de enero de 1976.
Tal corrido se volvió un himno entre los maleantes, en especial el 28 de enero. Tanto éxito tuvo el corrido que en 1987 se hizo una película y en 1990 una secuela llamada El hijo de Lamberto Quintero, y con Antonio Aguilar en el reparto junto a su hijo menor, Pepe Aguilar. Cabe destacar que Lamberto Quintero fue tío de Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del poderoso cartel de Guadalajara, es decir, socio de Don Neto. El Charro filmó varias películas más, realizó una gira para esparcir aún más el folclore mexicano y ganó múltiples premios. Pero lamentablemente llegó el 5 de junio de 2007. Antonio fue internado en un hospital al sur de la Ciudad de México debido a una infección pulmonar, cuya situación se volvía cada vez más grave. Luego de 14 días de hospitalización, el 19 de junio a las 11:45 de la mañana, a los 88 años, el Charro de México falleció. Como consecuencia de complicaciones de una neumonía, la cual fue controlada, pero lo llevó a un cuadro de agotamiento agudo, y esto afectó su funcionamiento renal y pulmonar. La ceremonia religiosa fue oficiada por el cardenal Norberto Rivera a las 13 horas. Más de 8.000 personas se dieron cita para la misa en la Basílica de Guadalupe. El entonces presidente de México, Felipe Calderón, junto a su esposa Margarita, estuvo entre los asistentes. Después de la misa, los restos del cantante fueron trasladados a la ciudad de Zacatecas, donde fueron velados. De acuerdo a un comunicado, este acto estuvo abierto al público para que den el último adiós al actor, quien deja un legado de más de 150 películas. En la misa estuvieron presentes artistas como Vicente Fernández, junto con su esposa, Pedro Fernández, y José Guadalupe. Al término de la ceremonia religiosa de alrededor de hora y media, el cortejo fúnebre se dirigió al rancho del cantante llamado El Soyate, que se ubica a unos 5 kilómetros del pueblo de Tayahúa, municipio de Villanueva. Antes de llegar a El Soyate, el cortejo fúnebre pasó por Villanueva, sitio que lo vio nacer y donde las campanas de la iglesia local redoblaron durante todo su paso. Luego el cortejo siguió al pueblo de Tayahúa, donde don Antonio vivió su infancia y adolescencia, y donde se realizó una breve ceremonia religiosa, para finalmente dirigirse a El Soyate, donde fue sepultado esa tarde del jueves 21 de junio. Hoy todo México y otros países le dan gracias a Antonio Aguilar. La ranchera se hizo mundialmente conocido por medio de sus películas y sus giras. Muchas gracias le damos al Charro de México.